Bien, bien. Qué gusto verlas a todas después de estas fiestas. Sobrevivientes de septiembre serán llamadas, aunque me imagino que las venezolanas no van a festejar tanto, pero igual nos unimos en la alegría latinoamericana, supongo, ¿no? Pues qué gusto de verlas porque realmente tenía la necesidad de volver a leer este capítulo 12 con ustedes, porque muy, muy, muy apasionante en verdad. ¿Les parece si nos ponemos en oración y así ya nos preparamos para la lectura? Oremos. Amado Dios, sé tú la guía en la lectura de tu palabra, que tu Santo Espíritu penetre en nuestros corazones y nos ayude a entender tu voluntad y la forma en que esa voluntad está descrita en las palabras celestiales del Apocalipsis, que desde la visión de Juan vienen a dar forma a aspectos que nos ayudan a entender, a reconocer y a contextualizar nuestra fe hoy a la luz de la tradición cristiana. Quédate ahora muy cerca nuestro y que sea tu espíritu el que guíe nuestro hablar y nuestro escuchar. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Les parece que leamos de vuelta el capítulo 12 y así retomamos de la lectura de la semana pasada? Pues bien, entonces el capítulo 12 del Apocalipsis dice así: y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes, pero ay de ustedes, tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz
al hijo varón. Pero la mujer recibió las 2 alas de la gran águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde debía ser alimentada durante 3 años y medio lejos de la serpiente. La serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Y yo me quedé de pie sobre la playa. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. La semana anterior estuvimos viendo a nivel general este capítulo 12. Propongo que ahora vayamos más en lo particular. Vemos que en el cielo aparece un signo poderoso, tan poderoso como la vida misma que es esta mujer. Luminosa, revestida del sol, brillante, porque la vida es luz. Incluso con la luna bajo sus pies, porque tiene luz tanto de día como de noche. Una corona de 12 estrellas en su cabeza, porque es la reina de la vida. Y las 12 estrellas pueden implicar que esa vida alcanza para todo el pueblo de Dios, para las 12 tribus, para la iglesia de los 12 apóstoles. Todo el pueblo de Dios, la iglesia, recibe vida a través de esta reina de la vida. Estaba embarazada y gritaba de dolor, un dolor real, el dolor de parto. Iba a dar a luz. Esta que estaba rodeada de luz, iba a dar más luz a través del dar a luz, del nacimiento de su hijo, para que así la luz no sea solo de ella, sino también para toda la iglesia, para todos nosotros, para todo el mundo. He aquí algo muy importante en la propia concepción de la vida desde la antropología cristiana, y es que nuestros hijos deben ser luz en el mundo. Y tratamos de educarlos, formarlos para que sean luz en el mundo. Así la Virgen María hizo lo suyo con su propio hijo Jesús y con los demás hijos que tuviere después. Precisamente porque cada uno de nosotros como padre, como madre, como tutores, tíos, abuelos, nos encargamos de que aquellas personas que nos rodean puedan mostrar su luz, porque hay mucha oscuridad en este mundo. Y somos nosotros los llamados a hacer luz, ¿o no? El mismo Jesús lo dice. Nadie esconde una lámpara en un cajón, sino que la coloca ahí donde pueda iluminar a todos los que están en la casa. Eso no es casual, porque precisamente es importante que la luz de Cristo llegue a todos, desde María, a quien ciertamente se alude en este relato, hasta nosotros. Y es la luz de Cristo la que ilumina al mundo y es esa también nuestra propia luz. No es que cada uno de nosotros tenga una gran luz especial, sino que es la misma luz de Dios, la cual
desde el bautismo se graba con fuego espiritual en nuestros cuerpos y permanece encendida para siempre, aunque a veces nuestras propias oscuridades la oscurezcan, esa luz nunca, nunca se apaga. Por eso el bautismo no depende de nosotros, depende de Dios. Es un regalo de gracia, es una luz divina, es una presencia real de Dios que supera nuestro entendimiento humano, nuestra razón humana y también nuestros merecimientos y dignidades humanos, porque no hay acepción de personas en ese bautismo, o al menos no debería haberlo. Pero como sabemos, la vida no siempre está rodeada de luz. Y así aparece otro gran signo, que no es tan grande como la mujer, ¿no? La mujer es un gran signo. El dragón es otro signo. El texto mismo nos declara la importancia de uno y del otro. La mujer está destinada a ser grande por ser reina de vida, y ahí son todas las mujeres, no solamente María. Pero el dragón, este símbolo mítico de la maldad, está solo destinado a ser un signo más, porque la maldad toma diferentes formas. La vida siempre va a ser de una mujer. Es una sola forma, la mujer. En cambio, el dragón, como después aparece, se le conoce según la experiencia humana, según cómo nuestro propio contexto dé una morfología a ese mal. Y ahí vamos cambiando según las tradiciones. Para algunos será el dragón, la serpiente, el diablo, Satán, el acusador, el seductor, el tentador. Siempre masculino, ¿eh? Eso no es casual. No se habla de la tentadora, la seductora, la dragona y la serpienta. No, es siempre masculino. ¿Por qué será eso? Pues porque normalmente, aunque mi estirpe no le guste aceptarlo, los hombres somos en gran medida los que más mal traemos a este mundo, por nuestras competencias entre machos, por nuestro abuso de poder, por nuestra forma de no lograr entender que la vida es para todos igual, pero siempre queremos más, siempre queremos tener más poder que el otro, humillar al otro. Y eso no pasa tanto, tanto entre las mujeres. Pero no diré más. Aparece otro signo del cielo, un dragón, rojo como el fuego, o sea que de alguna manera viene a hacer daño. El fuego quema, arrasa. No es un fuego purificador, como podremos verlo en el sentido del fuego del Espíritu Santo, no, este es un fuego arrasador, que destruye, que arrasa, que no deja nada, deja solo cenizas y humo. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Abarca, abarca toda la experiencia humana. Y esos 10 cuernos, a mí al menos me hacen pensar que va en contra de los 10 mandamientos, constantemente, que nos alejan de Dios, nos alejan de cumplir nuestra deuda de amor con el hermano, con la hermana, que nos conducen a mentir, engañar, ser infieles, seducir, codiciar, no cuidarnos, no cuidar al otro, asesinar.
Por eso es como una especie de simbólica del mal en general, de todos los males que el ser humano debe vencer y que nacen de sí mismo. Nuestras propias tentaciones al mal, al egoísmo, a la codicia. Y además en cada cabeza tiene una diadema, una pequeña corona, ¿no? Que no es como la corona de la mujer, que es una sola corona de vida que mira al mundo para dar vida, sino más bien que estas son unas coronas pequeñas, porque son coronas humanas, no celestiales, son coronas autoimpuestas por cada rey, usualmente varón, que existe en este mundo y que hace daño a otros en el mundo. Aquí nos recuerdan los reyes del mismo imperio romano, el rey Herodes, por ejemplo, reyes nefastos, llenos de maldad, asesinato, violencia, abuso. Por eso cada cabeza tiene una diadema, porque son reyesuelos, son reyes de segundo orden, que no son de Dios, son gente que se cree rey y que toman el poder con la violencia y no el poder dado por Dios para servir, para amar, para cumplir su voluntad. Por eso la mujer, todo lo que tenga la mujer va a ser más grande que lo que tenga este dragón. Ella es un gran signo, el dragón es un signo. Ella tiene una corona brillante, el otro solo quema con fuego y tiene unas diademas chiquititas. Y su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo que las mandó sobre la tierra en una forma de ataque al mundo. Y claro, se pone delante de la mujer para impedir que venga la vida al mundo, similar a lo que trató de hacer el rey Herodes, que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y acá se nos dice claramente, la mujer tuvo un hijo mientras la persecución, o sea, estamos hablando de estas mujeres de verdad, ¿no? Que pueden tener hijos mientras corren, mientras se escapan, mientras sienten miedo. ¿Por qué? Porque la vida siempre perdura, la vida resiste. Y en gran medida por las mujeres. Yo ya se los he dicho, aunque la Biblia parezca un libro machista, es tremendamente feminista en muchos aspectos, y especialmente en el rol de la mujer. Un tema es que pocos hombres se van a atrever a ponerse la soga al cuello y decirlo. Pero como yo estoy en campaña episcopal, puedo hacerlo, ¿no? Para ganar votos femeninos. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, ¿no? Ahí ese cetro de hierro nos deja pensando, porque Jesús ciertamente no viene a ejercer la violencia, pero sí es rey. Me imagino que por eso tiene el cetro. Acá, si se dan cuenta, hace un giro muy rápido. En vez de hablarnos del hijo de lo que sería Jesús, ¿no es cierto? Lo manda al cielo al tiro, no nos dice nada. Dice que debía regir a todas las naciones, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto para ser cuidada por Dios. Es como que, de alguna manera u otra, da por sabida la experiencia de Jesús en el mundo y nos coloca en dos momentos de la vida de Jesús. O al menos debemos pensar en esos dos momentos. Por un lado, el nacimiento,
y por otro la ascensión, cuando Jesús es elevado al cielo. Como, al menos para este relato, los momentos más importantes de la vida de Jesús y se olvida de la cruz y la resurrección, como que lo pone todo dentro del plan luminoso de Dios, como que de alguna manera Jesús pertenece al cielo. Y lo importante, al menos así lo leo, es que vuelva al Padre victorioso. No vuelve al Padre derrotado, vuelve victorioso. Y eso es muy importante porque da por hecho la victoria. No habla de una lucha, no dice que predicó, fue enjuiciado, padeció, crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día. No, da por hecho que la victoria de Jesús es una sola y por eso asciende al cielo como Dios, por sus propios medios, porque es Dios, Dios victorioso. Mientras se desata la guerra en la tierra, mientras María vivía en este refugio, alimentada durante 1260 días. Este número ha aparecido varias veces ya, ¿no? Se recordarán. Son 42 meses. Tenemos en el capítulo 11 que se refiere al tiempo de los paganos, de los gentiles. Más adelante saldrá de nuevo en el capítulo 13 como el tiempo de la bestia. También el tiempo de los dos testigos que vimos en el capítulo pasado, en los cuales tenían que predicar. Y ahora el tiempo de la mujer madre. Es como el tiempo en donde las cosas pasan, el tiempo presente. Estamos todavía en estos días en donde las mujeres dan a luz, en donde la palabra de Dios es predicada, en donde el mal también es ejercido por nosotros mismos, en donde todos estamos en una lucha constante, al parecer, para que prevalezca la fe. Porque la batalla que acontece en el cielo, del famoso Miguel y sus ángeles, que combaten contra el dragón, quien contraataca con sus propios ángeles, utilizando aquí ciertas mitologías antiguas. Recuerden que el mal en cada cultura y en cada experiencia religiosa es antropomorfizado desde aquello que podemos reconocer con mayor facilidad. Siempre vamos a realizar un antropomorfismo, darle forma humana, tanto a lo bueno como a lo malo, tanto a Dios como al diablo. Pero en el caso del diablo, de Satanás, del mal, esta personificación mítica del mal, constantemente va a mostrarnos algo que no podemos controlar. Porque el mal no se puede controlar. Podemos ponerle ciertas rejas, ciertos límites en nosotros mismos, claro, en los demás, pero a la larga el mal siempre va a salir. ¿Por qué? Porque somos inherentes hacia esa tentación maligna. Y podrán ver en la literatura, en las películas, en la historia, todos los miles de ejemplos que han tratado de hacer una comunidad perfecta en donde no existe el mal y todos se aman y nunca funciona. ¿Por qué?
porque siempre uno, dos, tres, cuatro, no importa los que sean, van a caer. Porque caemos, porque somos tentados. Por eso acá lo importante no es tanto el hecho de no ser tentados, sino de no caer en la tentación, que es lo que precisamente oramos en el Padre Nuestro. La tentación va a estar siempre y sería un grosso error, un error diabólico, pensar que yo no voy a ser tentado. Eso es diabólico, porque es la tentación que me hace creerme Dios. Y eso no lo puedo permitir. Sino todo lo contrario, debo aceptar que soy constantemente tentado para así darme cuenta y reconocer esas tentaciones y tratar con todas mis fuerzas de no caer en ellas, de no ser seducido, tanto por otros como por mis propias inclinaciones al mal. De otra manera, me estoy mintiendo a mí mismo. Por eso el culto parte con una confesión de pecados, porque es el momento en donde reconozco y debo reconocer que necesito de la ayuda de Dios. Si no me miento a mí mismo, ¿de qué me sirve que me prediquen, que me enseñen a vivir en el mundo si no reconozco que necesito ayuda? No voy a aprender nada porque me creo superior. Por eso, a lo largo de la historia, el, el mal se ha antropomorfizado, personificado en distintas formas. Claro, como la historia es vista desde los varones, normalmente tiene forma de mujer, lo cual habla más de nuestra propia debilidad que de la maldad de las mujeres, pero es parte del sistema, ¿no?, en el cual vivimos. Y así, el dragón, la serpiente, el diablo, Satanás, el seductor, el acusador, el tentador, toda la mitología que personifica el mal se hace presente para decirnos una sola cosa: que fueron vencidos y expulsados del cielo. Y he aquí lo importante. No importa si tú crees o no en la existencia del diablo. Lo importante es que tengas en claro que fue vencido, que el mal ya fue vencido en el cielo y que a nosotros nos toca vencerlo en la tierra, pero ya perdió. Como dice al final del versículo 12, el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo, porque ya fue vencido en el cielo y ahora nos toca a nosotros vencerlo en la tierra. Mientras cojea, mientras está débil, porque ya fue vencido. Y nosotros luchamos contra un mal que ya fue vencido, contra una muerte que ya fue vencida, contra tentaciones que ya fueron vencidas. La pregunta es si nosotros las vamos a vencer también. Y si somos lo suficientemente íntegros, fuertes y seguros para dar esa lucha y hacerlo juntos. Y también aceptar cuando caemos y pedir ayuda. El seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Personifiques o no personifiques el mal, ya fue vencido y eso es lo importante.
Y de otra forma, vas a empezar a creer que este supuesto demonio es más poderoso que Dios, y eso es un error. Que tú permitas que el mal haga lo que sea en tu vida, ese es problema tuyo, no de Dios. Porque tú debes poder controlar, ponerle coto a esas tentaciones en tu vida, reconocerlas y controlarlas. No significa que no te vas a equivocar, vamos a caer alguna vez. Y por eso necesitamos una comunidad basada en el perdón y no en el juicio. Porque si nos basamos en el juicio, entonces quedaríamos como si fuéramos perfectos y no lo somos. Como si ustedes nunca fueran a caer o yo nunca fuera a caer. Y eso ya no es verdadero, eso es falso, eso no es tener fe, eso es ser idólatra, es creerse dioses. Y recordemos siempre que el grupo de Jesús, en la mesa de Jesús, se sientan los pecadores, no los perfectos. Y que Jesús precisamente vino a buscar a los pecadores para que se conviertan. Los justos ya tienen su propio Dios y su propia recompensa. Por eso, desde nuestra fe luterana siempre decimos justos y pecadores simultáneamente. Simul justus et peccator es una de nuestras bases teológicas más fuertes. ¿Por qué? Porque entendemos que somos justos por Dios en el bautismo y pecadores en nuestra propia esencia como seres humanos tentados hacia el egoísmo y el mal. Y así vivimos en la justicia de Dios y en el pecado humano. Y en esa encrucijada tomamos decisiones, sabiendo que somos de Dios, pero vivimos en este mundo. Y esa es nuestra lucha todos los días. Mira. Pero yo creo que al estar juntos, pecadores, cristianos y no cristianos, ahí también una buena persona puede ayudar a un pecador e inducirlo por el buen camino. Tenemos que en la tierra tenemos muchas diferencias entre los seres humanos y lo importante es ayudarnos y colaborar con el más débil o con el pecador, porque todos hemos pecado, pero todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, hasta los más malos del mundo, como los romanos. Entonces yo pienso que es muy bonito decir, eh, ¿qué reflexión saco yo de esto? Es como para un debate muy intenso. Las palabras porvenir, victoria, madre, mal, iglesia, muerte, resurrección, ascensión. O sea, es como una curva del principio al fin, del nacimiento a la muerte, al pecado, la resurrección, y seguimos en la tierra. Pero ¿cuál es la misión de la iglesia en este mundo? ¿Cuál es la misión de todos los cristianos? Yo creo que ayudar al más débil, ayudar al pecador y seguir juntos en un mismo camino cristiano. Claro, claro. Algunas consideraciones, sí, Miriam. Eh, Nosotros ayudamos como iglesia, como creyentes, siendo pecadores a otros pecadores. La diferencia está en que tratamos de que ese pecado, al menos en nuestro caso, se vea más controlado que en otros casos, pero nunca nos ponemos nosotros como dueños de una bondad que no tenemos, porque también lo somos, ¿no? Claramente la iglesia tiene el rol de ser luz en un mundo oscuro, pero como ya sabemos, la iglesia a veces también es oscuridad y tanto creyentes como pastores hacemos daño a otros cuando en realidad deberíamos hacer bien. Entonces esa tentación siempre está. Y si la iglesia está en la situación en la cual está hoy en día,
es precisamente porque la Iglesia ha hecho demasiado daño a demasiadas personas creyéndose que no lo hacen, creyéndose superiores, creyéndose dioses, cuando no lo somos ni lo son. Entonces ahí siempre hay que tener los pies en la tierra, que ayudamos, pero ayudamos también como pecadores necesitados de Dios, aunque justificados por nuestra fe. Y otro tema importante, María viene al mundo, da luz a Jesús, pero sigue siendo un ser humano igual que cualquiera de nosotros. Es la tradición católica y ortodoxa la que hablan de la asunción de María. ¿Ya? En realidad eso no tiene ningún sustento histórico ni contextual, netamente una tradición católica romana de siglo VIII por ahí. De hecho, el dogma de la Asunción no tiene 200 años. Eh, la tradición dice que María es dormida por Dios, es conducida al cielo, es llevada. Por eso es asunción, la llevan. Jesús es ascensión, va por sus propios medios. Y sería eventualmente despertada en el cielo. ¿Por qué? Porque la tradición dice que María, al ser la reina de la vida, nunca muere. Entonces como que no podría eventualmente morir, entonces es llevada en la dormición de la Virgen María, así se llama la iglesia ortodoxa aquí al ladito, y es despertada en el cielo. Pero eso ya es más de tradición sin mucho sustento, ¿ya? No tiene ninguna cosa mala, pero no es muy bíblico que digamos, ¿sí? Por si acaso. Esa es la asunción de María y la ascensión de Jesús. Pequeñas nomenclaturas nomás. Karin, Nuestro rol en comunidad tiene que ver más bien con el acompañarnos en el darnos cuenta. ¿Por qué le pongo acento en el darnos cuenta más que en el enseñarnos lo que está bien y lo que está mal? Porque no creo que se pueda decir que alguien está haciendo el bien y que por lo tanto, en términos de pecador, no pecador, es un no pecador cuando hace el bien sin conciencia que está haciendo el bien, solo porque hace lo que le enseñaron. O que alguien hace el mal sin conciencia de que está haciendo el mal. Es decir, porque viene de un contexto donde no se le ha enseñado la diferencia entre el bien y el mal, no ha tenido un acompañamiento, y por lo tanto no podríamos como cristianos llegar y apuntarlo y juzgarlo como un mero pecador, porque es una víctima de su propia realidad, ¿cierto? Ahí es mucho más complejo. Por lo tanto, más que señalar, juzgar y enseñar lo que es el bien y el mal, creo que nuestro rol es acompañar hasta que el otro se dé cuenta. ¿Qué sería el bien y qué sería el mal dentro de lo que nosotros podemos, de lo que nosotros estimamos, más o menos, lo que nos hace bien o le podría hacer bien a esa persona? Ahora, y por último, en ese darse cuenta, yo creo que ahí un poco se contesta esa otra idea respecto a que tal vez no está bien ni está mal un otro cuando no es consciente si lo que está haciendo está bien o está mal. Y ese tal vez nuestro rol, como que esa persona logre tomar esa conciencia y desde ahí tomar en libertad esas decisiones respecto a su conducción. Pero hacerse activo en eso, como cuando tú dices siempre como tomar su vida con sus propias manos, ¿cierto? Yo no sé si estaría bien puesto así. para eso está la predicación. Es un poco lo que también decía Miriam recién, que nosotros somos llamados a hacer luz, también dentro de nuestras propias oscuridades, aceptando esas oscuridades. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados.
Pero luego necesitamos aprender qué hacer, con el ejemplo de Jesús, de los apóstoles, también de toda la Biblia. Y así vamos entendiendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Claro, tenemos los 10 mandamientos como base, el mandamiento del amor de Jesús, que ya no te deja mucho para dónde escapar, la verdad, ¿no? Las cosas están, y por eso nuestra obra es ser luz. Y tal como tú dices, yo también creo que es muy importante acompañar, pero es acompañar y predicar. El tema es el juicio, porque en cierto modo lo que tú dices es, claro, acompañar hasta que el otro se dé cuenta, pero ese acompañamiento tiene que tener predicación, tiene que tener mensaje, porque yo acompaño como cristiano, acepto que el otro no piense como yo y lo voy a acompañar igual, acepto que se caiga y lo voy a acompañar igual, pero el otro debe saber que yo acompaño como creyente, como cristiano, y que mi línea de actuar es esa, pero que tampoco tengo un juicio hacia su actuar. El caso más tradicional de esto es un drogadicto, por ejemplo, ¿no? Que va a caer, y va a caer, y va a caer una y otra vez. Y puede que sepa lo que está haciendo, puede que no sepa, pero va a caer. Y nuestra tarea es estar ahí y recoger lo que quede hasta que deje de caer. Pero en todo ese proceso, nuestro rol es dar luz, es amarlo, ponerle ciertos límites, pero que sepa que estamos ahí. Esa es la parte difícil del acompañamiento. No echarlo cuando no cumpla nuestras expectativas. Lo mismo nos pasa con nuestros hijos, que nos dan ganas de tirarlos por la ventana y no podemos o no deberíamos. Y debemos acompañar, aunque no hagan las cosas como a nosotros nos gustaría. Y hay errores de nuestros hijos que van a ser culpa nuestra, y hay errores de nuestros hijos que van a ser sus propias decisiones. Y debemos convivir con ambos y con todas las personas que queremos. Lo mismo pasa en la iglesia. También acompañamos a los que caen y tratamos de no juzgar. El tema es eso, el juicio, porque el juicio es lo que más destruye, porque te quita tu dignidad, porque el juicio siempre es social y hace que la gente se ponga en contra tuya. Cuando dices que es el juicio el que no debería estar, ¿estarías de acuerdo con algunos tratados cristianos que yo he visto por ahí, medio como en dibujitos medievales, que señalan a la soberbia como la base de todos los otros pecados? Eh, ¿Y por qué la soberbia? Porque la soberbia no permite intervención de un otro, y cree tener siempre la razón. Entonces es muy difícil llegar a un otro cuando el otro no quiere escuchar una voz distinta a la propia, ya sea cuando uno está en la falta o cuando uno cree que tiene el juicio correcto para juzgar al que está en el error. ¿Estarías de acuerdo con esa idea de poner la soberbia en ese lugar o no le darías jerarquía? Si me preguntan a mí, no. No, porque cada pecado nos agarra de distintas formas porque somos personas distintas. Y cada uno peca de formas distintas también. Eh, si me pongo autocrítico, yo soy una persona que a veces puede ser soberbia también. Y me creo el hoyo del queque, y lo saben. Y por eso le caigo mal a mucha gente. Eh, y no considero que haga tanto daño, ¿no? Yo creo que va a depender netamente de tu posición y en dónde está verdaderamente tu pecado, porque claramente si a nadie hay que aplaudirlo por ser soberbio, ni por ser envidioso, ni por cualquiera otro de los pecados.
El tema es cómo tú te das cuenta que eso te daña a ti y hace daño a otros. Y cada uno tiene que aprender a conocerse y saber hasta dónde puede llegar y qué es lo que tiene que cambiar. Y entender que eso produce muchas veces daño. Y ese es el tema, y eso es lo que más nos cuesta, porque esa soberbia produce orgullo, el orgullo produce falta de dignidad en los demás, eso produce otras cosas malas. Entonces, a la larga, eh, para mí es peor el egoísmo, el odio, el rencor, pero va a depender de cada persona, porque puede haber una persona que tenga rencor y que tire todo el rencor contra los demás y le haga diantres la vida a los otros, y otro que viva el rencor y se enferma nomás. Entonces yo creo que es tan importante el hecho de entender cómo el pecado que te controla te hace daño a ti y a los que te rodean. Ese es la labor de lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, pero reconociendo ese pecado primero, y los pecados primero, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene. Y precisamente vuelvo al tema, por eso está la confesión, para que estemos constantemente pensando en esos pecados, para que así no nos controlen. Por eso puede ser soberbia, puede ser egoísmo, puede ser odio, pueden ser muchas cosas. Lo importante es lo que uno hace con eso y cómo te controla y cómo dañas a los demás. Por ejemplo, para mí la desidia es uno de los grandes males de este mundo. El hecho de que no te importe lo que le pasa al otro, yo lo encuentro terrible, terrible, terrible. Que no se te mueva un pelo al ver sufrir a la gente, que no se te mueva nada al ver la maldad, la pobreza, la corrupción. Para mí eso es nefasto, nefasto, porque más aún viene atado de un tema de falsa seguridad que es atroz y que produce puros males. Pero me imagino que todo eso va cambiando con la concepción de uno, con lo que el otro hace, y lo importante es que cada uno mire la viga en el ojo sin ver la paja en el ajeno. Por eso, vuelvo, la confesión es tan importante. Tomarse el tiempo para confesar. Por eso el culto tiene todo un espacio al principio, de preludio, de entrada, de música, de silencio. Y en ese espacio, en vez de estar conversando con el otro, tienen que estar buscando sus pecados, para que cuando llegue el momento de la confesión, sepan qué confesar. Afuera se toman los pisco sour y todo eso. Adentro tengo que encontrarme con Dios, encontrarme conmigo mismo y ver si puedo reconocer todo eso. Porque no quiero. ¿Quién le gusta reconocer que se equivoca? A nadie le gusta eso. Nadie le gusta cambiar. Porque si lo reconozco, tengo que cambiarlo. Si no, me pasaría de chanta, ¿o no? Como, perdóname, señor, porque soy egoísta, pero no pretendo dejar de serlo. Como, sería un poquito contraproducente. Por eso el mal debe ser tratado por lo que es. Mal, algo que hace daño. Y la forma de entender el pecado es precisamente el mismo. Definimos pecado como aquello que hace daño a ti, hace daño a los demás, le hace daño al mundo. Y eso es lo que debemos dejar de hacer, reconocerlo y debemos dejar de hacerlo. Y solo con la ayuda de Dios podemos ir quitando esos males de nuestras tradiciones, de lo que hacemos todos los días. Porque ahí vamos a ver la ayuda de Dios, que es un poco lo que nos quiere decir el texto.
cuando este dragón vomita, ¿no es cierto? Y quiere destruir a la mujer después de dar a luz. Y la tierra viene en ayuda de la mujer que abre su boca, ¿no? Y se traga el río de vómito del dragón, ¿no? Es como que cuando nosotros reconocemos el mal, entonces también podemos defendernos de él. Y tenemos la ayuda de Dios para eso. Nunca estamos solos. Y miren cómo termina el texto. Dice, el dragón enfurecido contra la mujer, porque sigue perdiendo, pierde todo el rato, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Nosotros, como no pudo matar a la reina de la vida, entonces ahora quiere eliminarnos a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Matarnos entre nosotros. Y con eso le damos la victoria, breves victorias a este dragón que ya fue vencido. Pero como somos tontos y seguimos en las dinámicas del poder humano como si fuera divino, Torre de Babel, nos quedamos con pequeñeces, nos quedamos con tronos, con diademas, con palacios, con territorios que ni siquiera son nuestros para creernos dioses. Y no entendemos que todo eso es finito y que a la tumba no nos llevamos ni las diademas, ni los terrenos, ni los tronos. El problema es que hay muchos que no se dan cuenta del daño que hacen tratando de ser dioses en un mundo de seres humanos y que ya tiene un Dios. Ese es el desafío, reconocerlo. Nosotros somos esos que supuestamente obedecen los mandamientos de Dios y somos testigos de Jesús. Y la gran pregunta es si vamos a hacer lo correcto o no. Cuando precisamente nos toque acompañar al caído, perdonar al que nos traiciona, no hacerle daño al que nos hizo mal, orar por los enemigos, conciliar entre los que se pelean, no luchar venenosamente por nuestras verdades políticas, no desearle mal a nadie, no creer que tenemos siempre la razón, no ser violentos, altaneros, envidiosos y todo lo demás. Y ahí en alguna parte nos toca a cada uno. Esto me parece fantástico. Justamente esta última parte, porque es como aprender a digerir en la vida cotidiana esos detalles. Por ejemplo, desde que yo estoy en la palabra con la explicación, siempre me acuerdo que hablando de pecado con otras personas, no, porque el pecado, porque es que siempre es castigo, 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 siempre nos están como castigando. Y yo le digo, aprendí de una vez que tú lo dijiste, que el pecado es simplemente haberse olvidado de Dios, de Jesús, de sus enseñanzas. Por eso pecamos. Y por eso es tan importante lo de predicar. Y me gustó mucho la intervención de Karin, porque algunas veces la gente, o todos, no somos conscientes de ese momento en que nos aborda y somos tentados por ese mal. Por ejemplo, tú estabas hablando allí muy bien, por eso buscan poder, por eso buscan esto, pero ¿es por qué?
porque ellos creen que, mira, yo lo paso bien aquí y de la muerte ya, o sea, me voy y ya no siento nada, pero prefiero vivir así, porque esa es su creencia. ¿Ok? Entonces, esta parte de cómo se digiere el pecado con la vida diaria, con todos esos puntitos que tú decías como un checklist, son los que hacen que uno tome conciencia y diga, voy a empezar por aquí. Oye, voy a tratar tal, tal y tal. Ese es mi enfoque para relajarme y poder subsanar eso que me tienta a cada rato. O sea, es como digerirlo en la vida diaria y cotidiana. Por ejemplo, eso que tú estabas diciendo, la desidia. ¿Quién había pensado en que si yo soy indiferente, eso es un pecado? O sea, nadie se pone eso. Mira, eso no me toca a mí, no tengo cómo controlar eso, no tengo cómo cambiar eso, mejor lo dejo. Y cada quien con su problema mientras yo esté por aquí. O sea, es como, me parece chéverísimo, de verdad, esa forma de poder caer en conciencia, pero con la cotidianidad, o sea, con esas cosas. ¿Qué es el egoísmo? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene eso? Por ejemplo, ese mensaje que tú acabas de dar es maravilloso, que es cómo digerir, cómo yo tomar conciencia de eso y por dónde empezar. De verdad, buenísimo. Gracias, Karen. Me quedo con lo de sensibilizar. Ajá. Creo que ahí hay una clave hermenéutica de interpretación muy importante, porque de nada sirve saberse la Biblia de memoria y No, seguir no, cursos exacto. y todo eso, si es que no vamos a ser sensibles para el cambio. Ujú. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Por eso es tan importante ir a la iglesia. Definitivo. Por eso es tan importante ir a la confesión. Por eso es tan importante escuchar la predicación. Y por eso es tan importante echar al pastor si predica mal. De verdad. Porque esto tiene que sacar lo mejor de ti como creyente, como persona. Y no podemos acostumbrarnos a algo normal, plano, a un libro de autoayuda. Y debemos ser exigentes también. Y autocríticos con todos y con uno mismo. Entonces, hay que tomar en serio nuestra vida en la iglesia. Y ahí es cuando las cosas cambian. Cuando la confesión es realmente una confesión. Cuando la predicación es realmente una predicación que me muestra tanto mi pecado como la buena noticia, el bálsamo de Dios. Cuando el sacramento realmente me hace sentir a Cristo. Y cuando puedo convivir con una comunidad que siento que no me juzga, que siento que es capaz de perdonarme y acompañarme cuando me equivoco. No significa que no se van a equivocar, pero al menos siento que hay un esfuerzo en quererme y aceptarme dentro de mis faltas de capacidad o mis días malos, etcétera. Creo que eso es lo único que puede hacer que cada uno de nosotros cambie, porque no podemos caer en el error de pensar que porque estamos en la iglesia vamos a ser mejores, porque esto está empíricamente demostrado que no es así y la iglesia es dueña de las mayores atrocidades en la historia. Y en nombre de Dios se asesina, se quema, se destruye, se abusa y se sigue haciendo. En nombre de Dios se juzga lo que hace el otro, se creen superiores.
Y no podemos seguir siendo una iglesia así. Ahí sí, claro, la soberbia entra en juego primario, pero después de esa soberbia vienen los otros pecados, ¿no? Y uno de los más peligrosos es precisamente el de Adán y Eva. Por eso está como el principal, creerse dioses o querer ser como dioses. Ese es, diría yo, el peor pecado, porque ahí es cuando siempre muere gente. Por eso tenemos que ser críticos, cuestionar, sin miedo, y estar siempre dispuestos al cambio. Siempre dispuestos al cambio. Todos por igual. Los fieles, el pastor, el directorio, todos por igual. Siempre abiertos al cambio, porque si no cambiamos, significa que Dios no está obrando en nosotros. Si yo sigo siendo el mismo que fui hace 5 años atrás, 10 años atrás, entonces significa que Dios no está obrando en mí, o que antes era súper bueno. Y no nos engañemos. Partimos siempre de cero. Por eso Lutero decía una y otra vez que nada bueno sale de nosotros. Lo único bueno que hace el ser humano es cuando Dios obra a través de él. El resto somos una bolsa de excremento. Por eso debemos estar muy unidos a Dios, para que Dios haga cosas buenas desde nosotros y que nosotros nunca nos creamos que somos nosotros con las grandes obras, nosotros con lo bueno. ¿Por qué? Porque ahí automáticamente empezamos a creernos superiores por las obras y por eso se dividió la iglesia. Porque las obras empezaron a sumar puntos en el cielo. Y ese fue el primer engaño para robar, abusar y asesinar en nombre de Dios. Por eso, queridas mías, tenemos que estar siempre, siempre, siempre despiertas. Siempre despiertas. Porque la tentación está ahí. Sin golpearnos tanto el pecho, sino estar dispuestos a cambiar, porque partimos de la base de que somos pecadores. Ese es nuestro piso. Y está bien que sea así, porque al momento en que lo olvidas, te crees superior a los demás. Por eso los pecados no se comparan. Si es que la Karen mató a alguien, la Miriam se robó el vuelto del pan y la Jackie secuestró a Maduro, no hacemos una comparación. No es que una sea más mala que la otra, no, somos todos pecadores. Y la única pregunta es cómo vamos a mejorar, no quién hizo más daño con lo que hizo, porque eso va a depender de la interpretación de cada uno. Claro, puede decir, hoy no podemos comparar que la Miriam se haya quedado con el vuelto del pan para que la Karen haya matado a alguien. No, claro que no, porque hay una diferencia social, pero a los ojos de Dios, pecado es pecado, por eso no juzgamos, porque si no, nos perdemos. Y lo único que pasa es que le hacemos daño a los demás. Claro, yo jamás haría tal cosa. Normalmente no es tan así. Así que sigamos en la lucha, queridas mías, porque ahora el dragón enfurecido con la mujer anda rondando entre nosotros y debemos reconocerlo para así luchar contra nuestras tentaciones y no permitir que nos aleje de las dos cosas que salen acá al final, de los mandamientos de Dios ni del testimonio de Jesús. Eso es nuestra tarea, quedarnos con los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo Jesús.
Y cuando alguno de nosotros se nos olvide o nos alejemos, quiera Dios que tengamos a buena gente a nuestro lado para que nos lo recuerde. Porque si nadie a tu lado te dice cuando te equivocas, entonces, ¿cómo vas a mejorar? Y todos lo necesitamos, yo también. Con amor, con paciencia, eligiendo las palabras más precisas, pero sobre todo con paciencia, porque no todos entendemos a la primera. Y a veces uno necesita que le digan 2 o 3 veces las cosas. Pero hay que siempre ayudarnos a ser mejores. No a que pensemos como el otro, ojo, sino a ser mejores. Que así sea en nuestras propias experiencias de fe. Amén. ¿Se entiende? Esto es un esfuerzo constante. A veces nos sentimos más seguros. A veces nos sentimos más inseguros. A veces estamos en la mitad del pecado. Otras veces estamos haciendo las cosas bien. No importa. Lo importante es mantenernos cerca de Dios y poder vivir cada proceso de nuestra vida cerca de aquellos con los cuales podemos amar, reconciliarnos y llorar a Dios. Y esos son ustedes. Por eso siempre tenemos que estar juntos. No tenemos que ir al cine juntos. Tenemos que estar juntos en la fe, en el amor y en el perdón. Oremos y pidamos la ayuda de Dios en todo este proceso de vida que estamos viviendo. Oremos. Amado Dios, gracias porque a través de tu palabra podemos reconocer tanto el bien como el mal que hay en nosotros y que también hay fuera de nosotros. Ayúdanos para que la vida que tú nos has dado podamos vivirla en constante servicio y testimonio de ti. Enséñanos a amar, perdonar, a entregarnos por los demás. Aléjanos de la soberbia, del egoísmo y de quitar la luz a los demás. Que de nosotros y de nuestra iglesia siempre salga luz para iluminar las oscuridades y así ayudar a aquellos que están sin Dios, a aquellos que están solos, a aquellos que están en pecado evidente, puedan reencontrarse hacia una vida que les haga bien, que los haga felices y ojalá más cerca de ti. Haznos dignos de esa obra, obrando tú a través nuestro, porque solos, Señor, no podemos. Y permite que nuestros hermanos y hermanas en la fe nos tomen de la mano y nos ayuden también a vivir como tú esperas y siguiendo tu voluntad por sobre la nuestra. Te lo pedimos, buen Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada una
de ustedes, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, Rudy. Gracias por estar. Muchas gracias. Que estén todos muy bien.